Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lectura del libro. Nuestro invitado de hoy es Irving. Hola Irving, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Diana, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo estuviste este fin de semana? Todo muy bien, afortunadamente, gracias. Listo. Bueno, entonces si quieres podemos empezar. Creo que Ok, entonces voy a empezar leyendo, donde nos quedamos en el capítulo 3, ¿verdad? sí. Perfecto, entonces empiezo. Capítulo 3. Julián no me había dado ninguna lista de destinaciones ni de los nombres de los guardianes con los que me reuniría. Diferentes lugares era todo cuanto me había dicho en Buenos Aires. Europa, Asia, Norteamérica. Todavía no he logrado contactar con todo el mundo. No me había dicho. Sin embargo, sí me había informado de que empezaría por Estambul, donde me reuniría con su viejo amigo Hamed Demir. Hamed irá a buscarte al aeropuerto, ya que querrá enseñarte su maravillosa ciudad, pero lamentablemente no tendrás mucho tiempo para hacer turismo. Tienes reservado un billete a París para el día siguiente. ¿Hacer turismo? Eso me hizo gracia. Lo único que yo quería era recuperar esos talismanes lo antes posible y volver al trabajo. Incluso cuando salí medio dormido del avión al llegar al aeropuerto, a Ataturk, conecté el móvil a toda prisa para ver si tenía algún mensaje de Nawam. Mientras pensaba en qué habría pasado en el despacho durante mi ausencia, tenía mensajes de algunos personajes preguntando durante cuánto tiempo estaría fuera. Un mensaje de mi madre, muy breve y lleno de evasivas. Le había preguntado si sabía algo más sobre a quién estaba intentando ayudar Julián con los talibanes, pero ella me decía que no estaba segura. No le creía. Había detectado preocupación en su tono de voz. Los mensajes del teléfono me sirvieron de distracción mientras estaba en la larga cola del control de pasaportes y durante la recogida del equipaje. Así que, cuando por fin me planté en el vestíbulo de llegadas con la maleta en la mano, fue la primera vez que me pregunté cómo iba a recordar a Tal Hamed. ¿Cómo se suponía que debíamos localizarnos entre la multitud? Mientras escudriñaba a los grupos familiares, a los conductores y a otras personas impacientes que esperaban la llegada de algún pasajero, localicé a un hombre alto con un cartel que llevaba mi nombre escrito. Tenía el pelo canoso, la barba corta, y también canosa y una cálida sonrisa. Lo saludé rápidamente con la mano y me acerqué a él. Al llegar hasta donde estaba, Ahmed bajó el cartel y me estrechó la mano enérgicamente. Osgelnis dijo, es un placer conocer a un miembro de la familia de Julian, es un honor. Mascullé una respuesta inadecuada, abrumando por el entusiasmo de Ahmed. ¿Lo tienes todo? Me preguntó. ¿Estás listo para partir? Asentí con la cabeza y Ahmed recogió el cartel. Me tocó con amabilidad el codo y me guió a la salida de la terminal. Me llevó por el abarrotado aparcamiento hasta un reluciente Renault plateado. Ya hemos llegado, anunció. Cogió mi maleta y la metió en el maletero. Abrí la puerta del acompañante y estaba subiendo al coche justo cuando empezó a sonar el timbre de mensajes entrante en el móvil. Disculpa, dije a Ahmed. Me abroché el cinturón y empecé a leer. Era de Nawang. Decía que había recibido una llamada de uno de mis clientes. Tenía un alarmante número de quejas de sus compradores sobre un nuevo componente que habíamos diseñado para su modelo de sedán más vendido. Se me revolvió el estómago. Era la típica situación que podía acabar con una retirada del componente cuando no con alguna demanda judicial contra nuestra empresa exigiendo alguna compensación económica. Nawan tendría que encargarse de que el Departamento de Control de Calidad llegase al meollo de la cuestión. Lo siento, dije a Ahmed mientras salía del aparcamiento. Tengo que enviar un mensaje y es una emergencia de trabajo. Ahmed asintió con amabilidad. Haz lo que tengas que hacer, respondió. Pronto tendremos tiempo para conocernos. Durante el trayecto en coche no vi nada del paisaje que íbamos dejando atrás. Tenía los ojos clavados en la pantalla del teléfono. Apenas fui consciente de que entrábamos en la congestionada autopista y nos uníamos al tráfico y luego cruzábamos un puente sobre el agua. Pero cuando por fin levanté la vista,
Íbamos abriéndonos camino por unas callejuelas y el coche ascendía por una pronunciada pendiente. Ahmed se percató de que yo volvía a prestar atención. Se me había ocurrido que tras un largo vuelo te apetecería asearte un poco antes de seguir nuestro recorrido. Te llevo a mi piso de Beyoğlu. Avanzábamos despacio, dejando atrás cafeterías y tiendas, aceras estrechas llenas de viandantes, edificios bajos de piedra y ladrillos grises y amarillentos. Frente a nosotros, vi una torre circular que se alzaba en lo alto de una colina, con un tejado acabado en una punta de color gris azulado que se elevaba hasta el cielo, y rodeado por dos hileras de ventanas. Había personas paseándose por el balcón de las ventanas más próximas al tejado. La Torre de Galata, dijo Ahmed. Desde allí arriba hay una vista impresionante de la ciudad. Ahmed redujo la marcha y aparcó el coche en un sitio muy estrecho de la calle. Ya hemos llegado, anunció y señaló el edificio de 3 plantas que teníamos al lado. Ya en la acera, Ahmed abrió la puerta de madera del edificio y me invitó a entrar. Había una escalera de mármol entre nosotros. ¿No te importa subir a pie, verdad?, preguntó Ahmed. En absoluto, respondí. El piso de Ahmed estaba decorado con un gusto exquisito, con el suelo cubierto de alfombras con elegantes diseños, el sofá de brocado lleno de cojines de intensos colores, y las paredes adornadas con refinados dibujos enmarcados de aves marinas y barcos, además de una diversidad de flora y fauna. Sin embargo, aquel lugar tenía un aire curiosamente impersonal. Julián me había dicho que Ahmed era capitán de transbordador. Me lo había imaginado viviendo en un ambiente más rústico. Como ya habrás supuesto, no pasó mucho tiempo aquí, dijo Ahmed. Compré este piso hace años como inversión. Por lo general se lo alquilo a extranjeros que trabajaban en las embajadas o en las empresas de esta parte de la ciudad. Pero mi esposa falleció hace unos años y hace poco vendí nuestra casa familiar en Besiktas. Así que duermo en este piso cuando salgo con el transbordador o cuando quiero llevar a alguien de visita por el casco antiguo. El resto del tiempo vivo en el pueblo donde nací, a orillas del Bósforo. Ven, dijo Ahmed y se dirigió hacia el ventanal. Te lo enseñaré. No me había percatado de lo mucho que había ascendido el coche, ni de dónde estaba situado el edificio de Ahmed, pero al mirar por las ventanas del comedor, entendí de inmediato lo maravillosa que había sido su inversión. Ante mí se abría uno de los paisajes más increíbles que había contemplado jamás. Allí, dijo Ahmed señalando el río que teníamos a nuestros pies. Ese río es el Cuerno de Oro, el puente de Ataturk y el puente de Galata. Mi barcaza está amarrada en ese puerto de ahí. Y a tu izquierda, esa gran masa de agua es el estrecho del Bósforo. Mi ciudad continúa en esta orilla. Aquí estás en Europa. En cuanto cruzas al otro lado de Estambul, te encuentras en Asia. Miré hacia la otra orilla, hacia el continente asiático, y volví la vista hacia la línea de edificios que tenía justo delante. Oh, sí, exclamó Ahmed. Qué maravilla, ¿verdad? El casco antiguo Sultan Ahmed, el barrio del Gran Bazar, el Serrallo. A lo lejos vi dos enormes complejos con techos abovedados y minaretes, jardines y murallas. ¿Hagia Sofía? Pregunté. Era lo único que realmente conocía de Estambul. La Basílica de Santa Sofía, las gigantescas iglesias abovedada construida por el emperador Justiniano cuando este lugar se llamaba Constantinopla, la sede del Imperio Romano, el lugar adoptivo de la Iglesia cristiana. Más adelante fue transformada en mezquita, se añadieron los minerales y se modificó el interior, pero los mosaicos originales se conservaron. Me había contado que según poseyendo una belleza hipnótica. La que está situada a la izquierda, aclaró Javed señalando hacia ese lado, la mezquita azul está justo detrás, y el hipódromo, el palacio de Tokpaki, la cisterna de Justiniano, los museos, hay tanto que ver. Ahmed recorrió con la mano el paisaje que teníamos ante nosotros, pero esa tarde te llevaré al bazar de especias y el gran bazar antes de ir al barco. ¿El barco? Ah, sí, respondió Ahmed y se alejó de la ventana. Lo siento, no tengo el talismán aquí. Está en mi pueblo natal, en Andaluz Cabaje. Había olvidado por completo la razón de mi visita. Podríamos ir en coche, pero ¿qué sentido tendría?, preguntó Ahmed. Para llegar hasta ahí, lo mejor es el barco.
Mi hijo lo ha sacado a navegar esta mañana por una excursión privada, así que saldremos esta noche y regresaremos mañana por la mañana. Ahmed me hizo un gesto para que lo siguiera. Ahora te enseñaré dónde puedes asearte. Luego tomaremos un té y algo de comer antes de dirigirnos al bazar. Lo primero que me impactó cuando llegamos al bazar de las especies fue el aroma. Era como estar paseando por un jardín de hierbas aromáticas. Los olores nos impregnaban a cada paso que dábamos. Se mezclaban entre sí, cada uno más intensos que el anterior. Los tenderetes se sacudían sin pausa. Había montañas de vitales y otros frutos secos, toda clase de frutos tostados, enormes pirámides de alba de color café con leche. Había cilindros de turrón y una maravillosa variedad de delicia turca de colores intensos como de piedra preciosa. Ahmed me contó que allí lo llamaban locum. Los mostradores estaban llenos de cajas de té abiertas, en un puestecillo tras otro. Pequeños montículos de especias se desparramaban sobre los mostradores: comino, cardamomo, pimentón, nuez moscada, canela. Ahmed compró unos cuantos albaricoques, dátiles e higos secos antes de marcharnos y dirigirnos hacia el gigantesco complejo de piedras del Gran Bazar, que albergaba miles y miles de tiendas. El bazar de las especias me había confundido los sentidos, me había dejado estupefacto con sus exóticos perfumes. Había estado caminando totalmente hipnotizado por cuanto me rodeaba, sin pensar en absoluto ni en mí ni en mi vida. Pero allí, en el gran bazar, no podía dejar de pensar en todas las personas a las que echaba de menos. Mientras atravesábamos los interminables pasillos abovedados, vi muchas cosas que podrían gustar a Nisha: lámparas decoradas con mosaicos de cristal, delicados fulares de seda, piezas de cerámica de complicados dibujos, todo revestido de una verdadera explosión de color. Fue algo que me impactó cuando conocí a Nisha. No importaba cómo se vistiera, siempre llevaba algo vivo toque de color. Pendientes de un verde chillón, una bufanda violeta en un invierno, una boina de naranja intenso. Su piso también era así, una mezcla singular de objetos, un mosaico de dibujos y colores, caótico aunque sorprendentemente armonioso. Claro que todavía me quedaban semanas de viaje, así que no podía comprar nada que abultase demasiado, y me sentía abrumado por la cantidad de opciones. Al final, escogí un collar de cuentas de cristal para ella, y para Dan, un pequeño chaleco bordado que creí que le encantaría. Los vendedores de alfombras me atrajeron especialmente. Me llamaban al pasar junto a ellos, y en todas las ocasiones me di cuenta de que reducía la marcha y me quedaba admirado de las hermosas alfombras. Ahmed se percató de que me llamaba la atención. Oh, sí, dijo. Tienes que volver algún día cuando tengas más tiempo, cuando de verdad puedas comprar y regatear. Perdón. Escoger una buena alfombra no es fácil. Debes aprender más sobre este arte, sobre el hilado y los nudos, las fibras, los tintes, pero también debes aprender cuál es el valor real y cómo regatear para comprarlos. Me encantaría enseñártelo. La avidez de Ahmed por enseñarme cosas me recordó a mis padres. Era una pareja entregada al alentar el aprendizaje constante. Mi madre era una lectora voraz, y cuando mi hermana y yo íbamos a la escuela primaria, ella consiguió empleo en una librería. Llegaba a casa con tantos libros que estoy seguro de que la tienda le conservaba el puesto para no perder a su mejor cliente. Traía libros de ficción para ella, de no ficción para mi padre, y libros ilustrados y de primeras lecturas para Kira y para mí. Mi padre estaba encantado con aquella situación y devoraba todo el material de lectura con avidez, pero su entusiasmo iba más allá. Nada producía más placer a Nick Lande que compartir sus conocimientos. De hecho, era profesor de escuela primaria, aunque la enseñanza era algo más que su trabajo, era su pasión. Entre los dos, mis padres creaban una atmósfera de aula de colegio allá donde estuviéramos, para consternación de sus hijos. Todos los años de viaje familiar durante las vacaciones de verano nunca era un lugar exótico, pero mis padres siempre realizaban una labor de investigación previa. Mientras caminábamos por el bosque, mi madre sacaba una guía de campo de su mochila y nos contaba que los pinos necesitaban el calor intenso de un incendio forestal para que sus piñas se abrieran y pudieran liberar los piñones. Luego mi padre nos explicaba cómo había construido su presa un castor, o que las laderas que estábamos escalando habían sido la orilla de un lago en un tiempo pasado.
En cualquier lugar histórico, mi madre y mi padre sabían más del sitio que los guías locales. Incluso un parque temático podía convertirse en un ejemplo para una lección sobre la fuerza centrífuga o referencias a la cultura pop. Mis padres parecían adictos a la información y a las ideas. Nuestros viajes siempre estaban plagados de exclamaciones. ¡Ah, qué es maravilloso! Decía mi madre cuando hacíamos un descubrimiento. Y a mi padre le encantaba cuando mi hermana y yo demostrábamos curiosidad. Es una pregunta genial. Soltaba maravillado y lleno de orgullo cuando les preguntábamos cualquier cosa. Cualquiera habría dicho que acabamos de descubrir la cura contra el cáncer. Ahora recuerdo ese entusiasmo con cariño, pero de niño era algo que solía agobiarme. Y cuando llegué a la adolescencia, nuestras pequeñas excursiones, la instrucción constante, la interminable retalía de detalles me ponían de los nervios. Repantigados en el asiento trasero del caluroso coche en una tarde de verano, mientras mi padre nos describíamos con apasionamiento la historia del canal de Erie, Kira y yo poníamos los ojos en blanco, nos llevábamos el dedo índice a la sien y fingíamos pagarnos un tiro. Este lugar, esta ciudad, pensé con tristeza, les hubiera encantado a mis padres. Era la clase de viaje con la que siempre habían soñado, el tipo de lugar que esperaban visitar. Ese era su gran plan para la jubilación, viajar. De hecho, cuando mi padre dejó el trabajo, sus compañeros le regalaron un conjunto de maletas de viaje. En los meses siguientes, ya jubilado, las guías estaban por toda la casa. Crecían como setas en tierra húmeda. Había montones de ellas junto a su sillón favorito del comedor, ejemplares que asomaban por debajo de su mesilla de noche, folletos y mapas en el revestidero del baño. De Irlanda, de Toscana, de Tailandia, de Nueva Zelanda, mi padre había impreso itinerarios y los había colgado sobre su escritorio. Mi madre y él pensaban estar de viaje casi medio año. Pero un día, meses antes del momento en que habían planeado irse, mi madre oyó un golpe procedente del garaje. Mi padre estaba guardando el mobiliario del jardín para un resguardado del mal tiempo invernal cuando sufrió una embolia aeróbica. Murió incluso antes de impactar contra el suelo. Tras el funeral, mi madre vivió durante meses como sumergida bajo el agua. Poco a poco, los itinerarios fueron desapareciendo del panel donde ponían las notas. Las guías de viaje pasaron a una estantería del sótano. Mi madre volvió a su trabajo de media jornada en la librería. Kira pensó que mi padre quizá recuperase las ganas de viajar algún día, pero en ese momento no podía soportar la idea de hacerlo sin mi padre. Un último grito de un vendedor de alfombras interrumpió sus pensamientos, relacionado con mis padres. Ahmed se dirigió hacia la salida del bazar con el sol del ocaso en el horizonte. Hora de cenar, anunció mientras me llevaba hasta un lateral del complejo. Entramos en un callejón, luego en otro, abriéndonos pasos para las estrechas calles de la ciudad. Al final, Ahmed se detuvo delante de un toldo de un color rojo intenso colocado en la fachada de un edificio bajo la piedra. Ya hemos llegado, dijo. Lo seguía al interior del local. La cafetería tenía una iluminación tenue y era fresca, aunque la decoración rebosaba colorido. Había tapices rojos y dorados colgados de la pared de piedra, y justo debajo, unos bancos bajos con cojines azules y naranjas. Había mesitas bajas cubiertas con llamativos mentales de rayas rojas, situadas delante de los bancos. Cada mesita estaba decorado con una pequeña lámpara de latón. Durante la cena, pimientos rellenos de arroz y piñones, cordero con puré de berenjena y pan con semillas de sésamo, Hamed y yo hablábamos sobre nuestro trabajo y nuestra vida. Sin embargo, en más de una ocasión se hacía un silencio entre ambos que no resultaba en absoluto incómodo. Esa tranquilidad podía verse salpicada por frases como "prueba esto" por parte de Ahmed o "qué rico" por mi parte, pero había largos momentos en los que cedíamos el protagonismo al murmullo lejano de las voces procedentes de la calle. Me sentía muy lejos de todo cuanto había conocido hasta ese momento. El sol empezaba a ponerse cuando llegábamos al muelle. El olor penetrante del salitre impregnaba el aire. El puerto estaba abarrotado de embarcaciones grandes y pequeñas. Enormes transbordadores comerciales dominaban el espacio. Ahmed, según me contó, no era un simple capitán de ferry. En realidad había sido un dueño de una importante empresa de transbordadores, pero la había vendido hace ya unos años. Se había quedado con un solo barco de la flota,
un velero que originalmente había sido barco pesquero y que había servido de transbordador en la primera época de la empresa. No podía soportar la idea de deshacerme de él, me dijo. Lo, sacó, lo saco a navegar de vez en cuando para hacer recorridos privados en el Bósforo. De hecho, ya tenía programado uno para hoy cuando me llamó Julián. Mi hijo me ha sustituido. Fuimos paseando por los muelles de los grandes transbordadores públicos y pasamos por donde estaban amarradas las grandes embarcaciones turísticas. En uno de los muelles había una nave alargada y baja, con la ropa y la popa muy decoradas, con un aparatoso dosel de madera y una borda cubierta de motivos dorados. Es una réplica de un caique imperial, me informó Abed, para los turistas. Al final llegamos a una zona donde había amarrados navíos de menores dimensiones. Ahmed se acercó a un modesto barco blanco con una banda azul. Aquí está, anunció riendo, la niña de mis ojos. Era un robusto barco con aspecto de remolcador. Cerca de la proa estaba el angosto receptáculo del timón, sin techo y protegido tras una pequeña mampara de madera y cristal. Se encontraban el panel de control y el timón. Había un ajado taburete con asiento de piel situado delante, bancos de madera en la popa y un par de asientos detrás de la cabina de timón. La pintura blanca y azul de la borda y del suelo estaban cuarteadas, pero limpio. Era antiguo, pero estaba bien cuidado. Irving, Parece que... ¿Mande? dejamos hasta ahí. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Eh, ¿Qué te pareció la lectura? Me gusta, me parece que poco a poco me voy entrando mucho en el papel, pero en este detalló muy bonito el paisaje y me puso presente al hecho de que pues no, casi no disfrutó tanto de las maravillas de las montañas y de los lugares por estar en el celular, ¿no? Y eso creo que me pasa muchas veces, aunque ya he pasado tantas veces por donde paso, el paisaje es muy bonito y yo estando a lo mejor en Facebook y en Twitter, ¿no? Sí, es algo que sí es algo que nos pasa y también me conmovió como la parte como de sus padres y es extraño que, por ejemplo, a veces tengamos que, planeamos algo para hacer y se nos acaba como la vida, ¿no? Para hacerlo, es complicado. Sí, creo que sí. Nadie tiene los planes escritos. Sí, y también me recordó una parte de Anthony de Melo cuando, en la parte que decía que de un lado él estaba en Europa y del otro lado él estaba se miraba el continente asiático, y recordaba una frase que decía Anthony de Melo, que viajaba en un avión de Estados Unidos a Canadá, y decía: "Acabamos de pasar las fronteras de Estados Unidos a Canadá", pero sin embargo, en realidad, él dice: "Yo me asomé por la ventana, pero no había fronteras", y es Mm, verdad, o sea, a veces nosotros mismos hemos como puesto las fronteras de de lo que nos limita, y nosotros ponemos mm, esas limitaciones, y esas limitaciones y esas fronteras como que están en nuestra mente, ¿verdad? mm. Somos ciudadanos del mundo. Sí, exacto. No sé si alguien quiera comentar algo sobre la lectura, que creo que todavía estamos como entrando en la parte de cuando viene y se entregan todavía las cartas y demás. Bueno, mientras alguien, no sé, se anima a compartir algo, em, pues, no sé qué más te haya llamado la atención. Pues me parece que es muy detallado el asunto del mercado. Me transportó casi a un mercado lleno de gente diciendo, pásale, pásale, compren. Pero me gustó mucho esa parte también. Y la de los padres igual, muy emotivo. Sí, me gusta como estos libros, o sea, este libro me gusta también mucho porque, mm, como decíamos la otra vez, es como si hiciéramos un viaje también, como si viajáramos y estuviéramos allí. Y qué chévere como conocer esos lugares. Y a veces, a mí me gustaría también hacer eso que hacían los padres, de que ir a un lugar y antes de ir al lugar como que saber de qué se trata, de qué hay en ese lugar, de qué se trata cada cosa. Y no sé, a veces no pasa, porque a veces por de pronto no tener el conocimiento de ese lugar a donde vamos, nos perdemos de muchas cosas que están allí y tienen un significado más allá del que podría ser. No sé, inclusive una piedra pudo ser que esa piedra tuvo un hecho muy importante en
no sé, en la historia y a veces simplemente pasamos. De hecho, en nuestra misma ciudad donde vivimos, yo me doy cuenta que aquí donde vivo hay museos y demás, y a veces no los he visitado. A veces a veces no somos turistas de nuestro lugar, de nuestro propio lugar, del lugar donde estamos, y hay historia detrás, y es chévere. Bueno, no sé si les guste como es las historias o los cuentos de lo que pasó en algún momento, ¿no? Definitivamente alguien que quiera decir algo. Mario Montanches. Eh, sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días, Bien. ¿cómo estás, Mario? Bien, gracias. Sí, pues, o sea, lo que yo veo es que uno de los problemas en la actualidad es la tecnología. Tener dispositivos móviles nos hace perder de muchas cosas. Entonces, por lo menos en mi caso, cuando salgo a algún lugar a pasear o a caminar o lo que sea, lo evito mucho, porque sé que si no lo hago, me voy a perder de muchas bellezas naturales que, pues, la verdad, si no le ponemos atención, ni siquiera sabemos que están ahí, así las tengamos al frente exactamente. Entonces, pues no sé, debemos valorar más la vida real que la vida virtual. Que la vida real es lo que realmente, pues debería llamarnos más la atención, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias a ti. Sí, exactamente, pues nuestro presente realmente, ¿no? Porque mientras estamos, ¿en dónde está nuestro presente? ¿En dónde está nuestra atención? Entonces, como procurar más vivir el presente. Sí, Bueno, sí, vivir el momento. sí. Sí, yo creo que eso ha sido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Irving, por la lectura. Estuvo súper genial. Nombre a Realmente, ustedes. sí, gracias. Te reconozco mucho la forma en que lees, porque lees súper genial, como ya lo habían comentado antes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. A todos. Gracias, Tatis. Gracias, Irma. Gracias a todos. Gracias. Y, Y una Gracias, feliz excelente día. semana, una Ah, excelente buen semana. día. y excelente semana. Gracias, igual para todos. Hasta mañana. Chao.